Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Bienvenidos, esto es Vida en Él, un devocional donde cada día tomamos una breve porción de la Escritura, la Palabra de Dios, para meditar y reflexionar de manera muy personal acerca de aquello que Dios nos quiere enseñar, acerca de aquello que Dios nos quiere revelar. Y es muy buen hábito, es muy hermosa costumbre, y como todo hábito bueno, como toda costumbre buena, hay que cultivarla, hay que continuar. A veces dejamos un día de leer, 2 días, una semana, vuélvalo a retomar. Si ha tenido ese hermoso hábito por mucho tiempo, siempre venga con esa expectativa de algo fresco y nuevo que Dios le quiere revelar. Vamos a la Escritura, continuamos con el apasionante libro del Génesis, ahora en el capítulo 5, versículos del 1 al 32, completamente el capítulo 5. Y aunque son muchos versículos, vamos a extraer de ahí algo bien interesante. ¿Leemos juntos? Volvemos en un momento. Fíjese que otra de las cosas que he encontrado, tanto en mi caminar como en la vida de otros que he visto, que estamos muy animosos ahí leyendo la Escritura, ¿verdad? Tratando de aprender, tratando de ser fieles, tratando de seguir, ¿verdad? Lo que dice la palabra. Y resulta que llegamos a las famosas genealogías, ¿sí? Y que en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento solamente un par de veces se menciona, pero en el Antiguo Testamento muchas ocasiones hablan acerca de los descendientes. En este caso son los descendientes de Adán, el primer hombre aquí en la tierra. Y entonces dice la palabra, reiterando lo que veíamos quizá una semana atrás, el día que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 1, los creó, hombre y mujer, y los bendijo y les puso nombre, ¿sí? Y el nombre de Adán se lo puso Dios, que significa precisamente varón, y el de Eva, varona. Ahora, lo que le decía hace un momentito, ¿qué me enseña
el leer la descripción de los descendientes. Y por mucho tiempo yo me los brincaba, ¿verdad? Así como que, ay, que me aburre, ya, yo me los brincaba porque luego nombres bien raros, luego nombres que no les entiendo, no son comunes. Fíjese que hasta eso a mí me ayudó para aprender a leer correctamente, porque a veces uno lee mal porque no sigue exactamente como están escritas las letras. Pero no ese es el propósito, sino la obediencia, ¿verdad? Y entonces le quiero compartir de manera breve algo en esta meditación al estar leyendo los nombres de los descendientes de Adán. En principio, fíjate, número 1, me enseña que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Porque Él inspiró a Moisés, quien se dice que escribió el Génesis. Pasados todos estos eventos, Dios se los reveló a Moisés. Y entonces le habla del orden que Él tiene. Siempre hay listas, siempre hay un consecutivo, porque Dios es un Dios de orden. Él no tiene nada traspapelado y no hay ningún archivo muerto en el reino. Imagínate, ¿no? Que tú llegas a la presencia de Dios y le dices, Señor, tú me escribiste mi nombre en el libro de la vida. Ay, pues fíjate que no hallo tu libro. O sea, por favor, Dios es un Dios de orden, es un Dios eterno, perfecto. Otra de las cosas es que conoce por nombre a cada uno. A mí, ¿sabes qué me impresionó mucho? Que conoce por nombre porque le estaba dictando a Moisés que lo escribiera, y aún conoce los días y los años de vida. Fíjate, aquí menciona que el dueño, que Él es el dueño de la vida y el dueño de la muerte también, ¿verdad? Dios establece cuando una persona empieza a vivir y una persona muere, ¿sí? Dios es soberano, muchas veces no entendemos el por qué y Dios no está interesado en que tú lo entiendas, sino que tú le creas y le confíes tu vida. Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Nuestra tarea es descubrirlos y caminar conforme a su voluntad y conforme a sus planes y a sus propósitos. Pero Él, a cada quien, si esa criatura que vive unos cuantos minutos recién nacida y muere, aún ese ser que muere tan precipitadamente, Dios tenía un propósito por el cual permitió que estuviera en el vientre de la madre y que respirara unos momentos. Aún es eso. Ese es Dios lo que nos muestra aquí. Aquí me llama la atención que Dios señala la edad cuando empiezan a engendrar hijos estos personajes y la edad cuando mueren, ¿sí? El salmista decía que el Señor conoce los días y los años de vida que Él va a dar a cada quien. Y si algo nos fijamos, que no hay una sola edad. No todos tienen que tener el hijo a los tantos años o morir a los tantos años. Si tú te fijas y lees con atención una vez más esta porción del capítulo 5, vas a ver que unos empezaron a lo mejor un poco más jóvenes teniendo hijos, otros mucho más adelante. Me impresiona, por ejemplo, Noé empezó a engendrar a los 500 años. No sé, no nos estanquemos con el asunto de que sean los años contados como los de ahora. Olvídate de eso. Aquí dice que tenía 500 años cuando empezó él a engendrar hijos. Entonces, no todos lo hacemos igual. Hay personas que a edad muy temprana tienen hijos, hay personas que buscan el hijo y lo tienen a los 40 y tantos. Hay personas hombres que tienen 80 y todavía tienen hijos. O sea, nosotros no sabemos del todo, pero Dios tiene el control. Otra de las cosas que destaca, que es importante, es que el verso 22, por eso es bien importante leer en obediencia. Yo más adelante, cuando ya Dios me mostró que tenía que ser obediente y que si leo cosas que son efímeras, ¿por qué no leer su palabra? Y he encontrado muchas perlas hermosas. Una perla hermosa en medio de este pasaje, el verso 22. Fíjate, está mencionando nombres y que tienen hijos y que mueren, y otro nombre que tiene hijos y que muere, y hombres y que tiene tantos hijos y que muere. Ok, pero en el caso de Enoc, fíjate lo que dice. Enoc anduvo siempre con Dios. Otra versión dice, Enoc caminó con Dios. ¿Eso qué me quiere decir? Que fue excepcional la vida de Enoc, porque no dice, y él también caminó como los otros, no, él dice que caminó con Dios, y no solamente le dedica
este versículo 22, siendo en el verso 24 dice, Enoc un día desapareció porque Dios se lo llevó. Fíjate qué hermoso. O sea que todos los demás morían, pero Enoc no murió. Y tú preguntarás, ¿por qué? Porque Dios es soberano y le plació, le agradó el caminar de Enoc aquí en la tierra, y no había esa salvación por gracia, pero su conducta no dice más, entonces no podemos añadirle nada, pero simple y sencillamente Dios decidió llevárselo. Punto. Una perla hermosa, ¿verdad? Mi amado, ¿qué es la palabra que Dios nos quiere mostrar? Que caminemos con Él, que caminemos siempre con Él en cualquier decisión que tomemos. A mí me molesta cuando la gente tiene una actitud cuando va a la iglesia y otra cuando está en su trabajo. ¿Sabes qué? Tu trabajo es una extensión de tu vida espiritual y lo que tú hagas todos los días también agrada a Dios o desagrada. Enoc agradó a Dios y Dios lo quiso tener con él. Qué hermosa perla, ¿verdad? Y qué nos deja a nosotros que aprendamos a caminar con Dios como lo hizo este varón. Otro señalamiento es muy conocido, el famoso Matusalén. Si sacas la cuenta de todos los años que vivieron los diferentes, este les ganó. Este varón, dice la palabra, que vivió 969 años. 969 años. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo lo destaca. Y donde quiera, en cualquier medio preguntan, ¿quién ha sido el hombre de más años? Mencionan a Matusalén. O si alguien le quiere decir de broma que está viejo, le dicen que se parece a Matusalén, ¿verdad? Porque murió de muchos años. Pero son cosas impresionantes. ¿Por qué él vivió muchos años? Porque a Dios le plació extenderle la vida. Noé, fíjate, Noé, cuando su padre Lamec, fíjate las palabras de su padre Lamec acerca de Noé. Este niño, cuando nace, este niño nos hará descansar de las obras que tenemos que hacer. Fíjate, le estaba dando una palabra de profecía. Ningún otro padre dijo algo acerca de su hijo o de sus hijos, pero Lamec, el padre de Noé, dijo, profetizó lo que él iba a hacer porque Dios se lo reveló. No sé qué tanto le reveló Dios, pero él dijo, este hijo nos hará descansar de las obras que tenemos que hacer. Y si yo conozco un trabajador en estos descendientes, pues fue Noé. Por cierto, que vale la pena cuando salen producciones cinematográficas acerca de personajes bíblicos, vale la pena que tú vayas con la visión, o ya leíste bien el relato y estás bien firme y seguro, o ve con la visión que te van a decir una serie de mentiras y nada que ver con la palabra, muchas veces desacreditando al Señor. Simplemente, la reciente película de Noé, ¿verdad? Es un diálogo eterno ahí con Dios, peleando, discutiendo, amargándose. Y si tú vas al relato original bíblico en el Génesis, ¿sí? Noé no habla con Dios. Moisés habló mucho con Dios, Noé no habla con Dios. Noé obedece lo que Dios le dice. No habla con él, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer esta palabra. Y este varón definitivamente vino preparado por el Señor. Y fíjate, de todos los personajes, el único que Dios le dedica en el Génesis varios capítulos es a la vida de Noé. Aunque no habló con él, pero fue obediente y lo tuvo por justo. Y este Noé tenía 500 años, te decía hace un ratito, cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. Tenía 500 años, ¿sí? Y él empezó apenas su paternidad. Y él, con esos 3 hijos, y su esposa, y las esposas de sus hijos, fueron los que más adelante vamos a seguir viendo aquí en el Génesis, los que subieron a esa arca que Dios le mandó construir para nueva oportunidad para la humanidad y para la tierra. ¡Qué hermoso! Es importante leer la palabra, meditarla, estudiarla. Yo espero que no te vuelvas a brincar las genealogías, porque te vas a encontrar cosas hermosas. Cómo Dios destaca en medio de una multitud, siempre Él nota donde hay un fiel, un íntegro, un recto, un obediente, y envía una bendición especial. Alabamos a Dios y le damos gracias. Hazlo conmigo. Señor amado, Creador del cielo y de la tierra, Dios que da la vida, Dios que da la muerte, dueño de todo lo que existe y hay en este mundo vasto y en el enorme universo. Gracias, Dios. Gracias porque así como tú miraste el caminar de Enoc y te fue agradable, como quisiéramos pedirte que nos proveyeras de todas esas virtudes para que podamos serte agradables en nuestro caminar
de día con día aquí en la tierra. Amado Señor, cómo queremos pedirte en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que nos ayudes a entender que lo que está escrito por algo está escrito, y que aprendamos sabiduría, y que aprendamos obediencia, y que aprendamos a saber que tú sabes el tiempo de nuestra vida y por eso nos apresuras a cumplir ese plan y ese proyecto que tienes para nosotros en lo particular. Te damos gracias porque nos permites acercarnos a ti a través de tu palabra, que tu Espíritu nos revele verdades eternas. Bendito seas por siempre. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Y siga adelante caminando día con Dios. Bendiciones. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.